sumar a Pichetto, a Urtubey, a Massa, a la coalición Cambiemos. Por el otro, los 10 puntos que propuso el gobierno, un acuerdo con el peronismo federal. Bueno, vamos a hablar de esto con Sergio Supo, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Sergio. Hola, Elio, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. La verdad que está terminando en forma bastante intensa, con novedades importantes. Una semana política que abre un mes decisivo en términos de la proyección que tendrá el año político en materia electoral. Esta semana comenzó bien para el gobierno porque logró sujetar el dólar, cerró de hecho a la baja este viernes, se recuperaron un poco las acciones. ¿Por qué hablo de economía y no de política? Te estarás preguntando. Simplemente porque la situación económica está directamente relacionada con la evolución de la imagen presidencial y obviamente tener calmado al dólar da un respiro político al presidente Macri. Bien. No ha tenido, sin embargo, respiro político el presidente en materia de novedades. Empezaste hablando de lo de Cornejo, ya vamos a ir sobre el final del comentario sobre lo que significa el planteo del presidente del radicalismo. Pero antes, durante toda esta jornada, se estuvo discutiendo en público lo que en los últimos 2 o 3 días se venía comentando en privado, o como dijo uno de los dirigentes de la oposición, simplemente por WhatsApp. El acuerdo de un intento de consenso de 10 puntos planteado por el gobierno a los dirigentes de la oposición, no a toda la oposición, sino fundamentalmente al peronismo alternativo, al peronismo federal. Y sobre todo a los candidatos, a los presidenciables, ¿no? A los presidenciables de ese espacio, estamos hablando del senador Pichetto, del gobernador Urtubey, del exministro Labaña y del diputado Sergio Massa. Básicamente sobre ellos recayó la propuesta de establecer un consenso sobre 10 puntos que básicamente establecen el no volver atrás, el no regresar al populismo. Es un consenso escrito en términos de aislar políticamente a Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo puntualmente. Esta es precisamente la principal crítica que le hicieron hoy, particularmente Roberto Labaña y Sergio Massa. Labaña esta mañana por Twitter, Sergio Massa hace instantes en una conferencia de prensa. Uno y otro coincidieron en decir que debe ser un acuerdo y una conversación más amplia en el que el gobierno no solo debe proponer, sino también escuchar, recibir las observaciones y que esto no puede ser solamente marketing, palabra que utilizó el exministro Labaña. Ahora, en esto acordaron ellos dos. Por un lado, vemos a Pichetto y Urtubey que fueron más permeables, ¿no?, a estos 10 puntos, a este acuerdo que propone el gobierno. Por el otro, estos dos precandidatos que vos mencionabas, Labaña y Sergio Massa, pero con una diferencia, ¿no? Sergio, porque por un lado Labaña habla de marketing, pero Sergio Massa fue un poquito más allá. Sergio Massa dijo esta tarde que la convocatoria debe ser amplia y a todos los jefes de la oposición. ¿Qué quiere decir eso? Que él está proponiendo que también sea convocada por el gobierno Cristina Fernández de Kirchner, porque sospecha, Massa lo dijo en público, que esto pueda ser para agigantar la grieta y no para cerrarla. No es la primera vez que Massa trata de aproximar a Cristina Fernández de Kirchner. Ya la semana pasada le había planteado al presidente que el presidente, en este momento de crisis económica, debía convocar a todos los jefes de la oposición y empezando por la jefa de la oposición, así la llamó a la expresidenta de la Nación, el exintendente de Tigre. ¿Será el objetivo de Sergio Massa con esto, que más de una vez ya ha nombrado al kirchnerismo para formar un acuerdo, que seguir manteniendo cerca a los votantes de Cristina? Seguir manteniendo cerca a los votantes de Cristina, seguir calmando al grupo de intendentes que él tiene en la provincia de Buenos Aires, que lo están presionando para que haga un acuerdo con Cristina, porque estos intendentes necesitan un candidato a gobernador como mínimo y un candidato presidencial fuerte, que los traccione o que por lo menos no los ponga en desventaja frente a las elecciones que serán el mismo día tanto de intendentes, gobernador como presidente en la provincia de Buenos Aires. Massa también especuló en su momento con la posibilidad de que Cristina se bajara de su candidatura y él pudiera alimentarse electoralmente de esa vacante. Por eso jugaba tan finito, ¿no? Exactamente. Y a su vez, en ese mismo espacio, desde enero, febrero, está jugando
fuertemente Roberto Labaña y empezó a competir como los dos principales de ese espacio, relegando a un tercer y cuarto lugar al senador Pichetto y al gobernador Urtubey. Sin embargo, esto no quiere decir que se vayan a pelear entre sí, y nos estamos olvidando de un protagonista esencial en el armado político que puede llegar a tener Alternativa Federal, que es el casi seguro ganador de las próximas elecciones importantes que hay en el país. Hablamos de Schiaretti, ¿no? Hablamos del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Se descuenta que el 7 de mayo, dentro de 2 domingos, Schiaretti va a ganar con bastante contundencia en su provincia la reelección, y que allí ocurrirá un acto político durante la celebración que lo tendrá a Schiaretti como un armador de ese espacio, con un detalle que es significativo. Schiaretti es de los dirigentes peronistas que no quieren un acuerdo con Cristina Kirchner y que va a hacer lo posible para que ese espacio del peronismo de los gobernadores se mantenga alejado y siga manteniéndose como una tercera alternativa electoral respecto de Macri o de Cristina. Incluso más allá de la buena relación que tiene con el presidente Macri, que es conocida y de hace muchísimo tiempo, ¿no? Exactamente, más allá de eso. Quería completarte la repercusión de que tuvo hoy el famoso consenso, el documento del consenso. El empresariado respondió muy afirmativamente al planteo del gobierno. Sobre todo el llamado G6. El G6, AEA, la sociedad rural, los principales grupos empresarios argentinos salieron hoy a decir que estaban de acuerdo con el gobierno. ¿A qué responde esto? Hubo un acercamiento en las últimas semanas por parte del gobierno a los empresarios, en muchas reuniones que ha tenido Macri en privado con estos empresarios, no solo Macri, sino también primeras figuras del gobierno, les han planteado a estos empresarios, también a periodistas, también a hombres públicos e intelectuales, que es hora de jugarse, que hay que elegir, que hay que tomar una opción entre la continuidad no solo del gobierno, no ya solo del gobierno, sino del modelo económico. Sino del modelo económico. Por eso hablabas de economía cuando empezamos. Exacto, no solo el modelo económico, sino también el modelo político que la Argentina tiene. Claro. Una democracia abierta, republicana, con división de poderes, con inserción en el mundo. Este es el planteo que hace Macri en contra del regreso eventual del populismo. Sobre todo con una alerta, perdón, Sergio, una alerta que tuvimos esta semana, que fue al pensador Mempo Giardinelli, kirchnerista, planteando una nueva constitución, la eliminación del Poder Judicial, entre otras cosas. Así es, reduciendo a la justicia como un servicio más de un gobierno, en este caso de una administración del Estado. Esto generó bastante preocupación. Añade otro elemento de preocupación respecto de si efectivamente el kirchnerismo se va a radicalizar todavía más, va a extremar más sus posiciones, alejándose de la moderación que han tenido algunos sectores del peronismo, para ubicarse más a la izquierda populista, con connotaciones bastante inquietantes para el resto del arco político. Esa es la apuesta de Macri, concentrar el resto del arco político para que haya una definición, por sí o por no, de continuidad de un modelo abierto de la Argentina, más allá de quién sea el presidente. Claro. Este llamado que ha hecho Macri en los últimos tiempos en privado, que tiene ahora un correlato por escrito en el pedido de consenso, generó la hipótesis, la idea, motorizó la especulación de que había algo más que un documento. Y el gobierno está aclarando en estas horas que es solo un documento y un acercamiento político a esos sectores para que se pronuncien por el sí o por el no respecto del modelo definitivo, pero no una alianza electoral. Bien. ¿Por qué? Porque el gobierno mantiene la candidatura presidencial de Mauricio Macri y mantiene la dimensión política, el tamaño y los integrantes que tiene actualmente Cambiemos. Esto ha entrado en discusión dentro de Cambiemos. Vos lo dijiste al principio del noticiero. El presidente del radicalismo, el gobernador Alfredo Cornejo, transparentó algo que se venía conversando más o menos con cierta reserva, que hace 2 semanas y media atrás lo había planteado en un diario, en el diario Perfil, Martín Lustó, diciendo que Cambiemos se debe ampliar y debe incorporar al peronismo federal para la competencia en la PASO. Esto de Lustó tampoco es una idea de Lustó. Ya lo vino planteando los últimos 2 años sin ningún éxito, al precio de tener que alejarse de la conducción del propio gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que bregó sin ningún éxito respecto de Marcos Peña y de Macri de incorporar esos sectores del peronismo dentro del gobierno para
de alguna manera alimentar la envergadura política de Cambiemos y los cambios que le iban a ser perentorios realizar en materia de gobierno. Ahora, este planteo que hizo Cornejo, estamos hablando de una figura importantísima del radicalismo, no solamente porque es el gobernador de Mendoza, sino porque es el presidente de la Unión Cívica Radical, fue descartada por el gobierno. Ha sido descartado en forma bastante enfática por fuentes del gobierno que hemos consultado. ¿Cuál era el escenario que imaginaba Cornejo? ¿Cuál? La incorporación de los gobernadores y de la alternativa federal a una PASO. ¿Esto qué significa políticamente? Adelantar la primera vuelta a las PASO. En vez de que compitieran en la primera vuelta un candidato de Cambiemos, un candidato de Alternativa Federal y Cristina Fernández de Kirchner, hacer una interna, una primaria entre un candidato de Alternativa Federal y un candidato de Cambiemos, pero integrados ahora sí en un mismo frente electoral. Que sería Cambiemos, ¿no? Habría que ver si ese nombre se mantiene, frente a Cristina Fernández de Kirchner, que competiría por fuera obviamente, por fuera de esta alianza. ¿Cuáles serían los escenarios posibles? Bueno, este es el escenario que tenemos hoy y que el gobierno insiste en plantear. Por un lado Macri, por el otro lado Sergio Massa o Roberto Lavagna, uno de los dos que debería ganar en las PASO, debiera salir como vencedor en las PASO. Lavagna sigue insistiendo que no quiere no quiere las PASO. No es una respuesta, me parece a mí, definitiva. No se sabe si una parte del radicalismo se va a terminar yendo detrás de Lavagna. Sí se sabe que el socialismo ya tiene un acuerdo político electoral con Lavagna. Y por el otro lado, Cristina Fernández de Kirchner. Los tres fracciones, hoy aparece Cristina adelante de las encuestas, seguido por Macri, y todavía, como no hay un candidato dentro de la Alternativa Federal, no se sabe exactamente quién finalmente puede llegar a Aquí hablaríamos de 3 fracciones, Sergio, no de 4. ¿Existiría la posibilidad de 4 fracciones si se sostiene Lavagna con que no quiere competir con nadie y Massa sigue la apuesta de Cornejo también? es que haya 2 fracciones en las elecciones. Este es el primer escenario. Si vemos la placa que sigue, vamos a ver el planteo que está haciendo en realidad, Alfredo Cornejo, que es una PASO entre un candidato de Cambiemos y un candidato de Alternativa Federal. Pero acá ves a María Eugenia Vidal y a Rodríguez Larreta. ¿Y Macri? ¿Y Macri? ¿Dónde está Macri? Es que el radicalismo está planteando, muy por lo bajo, que quizás sea el momento en que Macri deba resignar su candidatura presidencial, lo que naturalmente por ahora Macri rechaza de plano. Ahora, estaba absolutamente descartado. Vimos la foto que tuiteó el propio Jorge Macri mostrándose para un Mauricio Macri 2020. Absolutamente. Eso está descartado, incluso la propia Vidal lo ha repetido: yo soy candidata a gobernadora. Rodríguez Larreta ha dicho: yo soy candidato a jefe de gobierno. No hay ninguna posibilidad. Pero este es el planteo que hace el radicalismo. Este es un deseo del radicalismo. Vidal o Larreta, frente a Lavagna o Massa, compitan en una PASO. Para tener un candidato, digamos, oficialista / opositor, habría que ver quién gana de estos dos, frente a Cristina Fernández de Kirchner. Interesante planteo. Pero interesante y difícil también. Interesante planteo del radicalismo que a Cornejo le cierra internamente, dentro de la pequeña interna del radicalismo, partido que sigue siendo orgánico y formal en su conducción y que a fines de este mes de mayo tiene su convención nacional. Hace 4 años atrás, a los radicales que habían hecho un acuerdo electoral con Macri les costó bastante aprobar en Gualeguaychú esa alianza y la construcción y la creación de lo que sería finalmente Cambiemos. Finalmente ganaron esa convención y se consolidó y se concretó aquella alianza. Ahora los números no están tan sencillos para garantizar que todo el radicalismo se quede dentro de Cambiemos. No, está más difícil que nunca, ¿no? Hay sectores que están, en algún caso, presionando para ganar espacio dentro de la coalición, otros que directamente están presionando para irse detrás de Lavagna, otros para que entre Lavagna para poder irse dentro de Lavagna sin romper con el macrismo propiamente dicho. De manera que el radicalismo y la jugada de Cornejo, que ha generado bastante ruido dentro del propio radicalismo, y ni hablar en la Casa de Gobierno, por supuesto, está todavía por verse. ¿La convención del radicalismo sigue teniendo fecha a fines de mayo? Fines de mayo en principio, no le han fijado, creo, un lugar, una ciudad. Lo concreto es
El escenario que está planteando Cornejo es: cambiemos más el PJ federal contra Unidad Ciudadana. Este sería el escenario final que plantea Cornejo. Ahora, este escenario, Sergio, es un escenario interesante que le daría muchísima fuerza. Bueno, el problema es que Macri dice: yo soy el candidato presidencial y no acepto sumar al peronismo federal. ¿Sería impensado, sería impensado Macri como candidato a presidente y alguien del PJ federal como vice? Impensado en política. No hay nada. No hay nada. Yo te diría que van a ser muy importantes en las próximas 2 o 3 semanas dos cuestiones: la evolución de la economía y el correlato que la evolución de la economía tenga en la medición de las encuestas, en los registros de encuestas que comienzan a tener una importancia absoluta, teniendo en cuenta que el 12 de junio hay que efectivamente escribir las listas y escribir los candidatos. Eso puede torcer, modificar el actual esquema, el esquema de Macri candidato, Vidal candidato a gobernador, Rodríguez Larreta y un Cambiemos limitado a Carrió y a una parte del radicalismo. Bueno, eventualmente puede cambiar. Ahora, hay un detalle que no hay que tener en cuenta, que hay que tener en cuenta en política. A medida que la fecha se acerca, un cambio de esta naturaleza pierde fuerza y es un implícito, o sería eventualmente, un implícito reconocimiento de debilidad. Sería cada vez más difícil de explicar por qué un presidente de la nación se baja de su aspiración de ser reelecto, lo que sería inédito desde que existe la reelección. Cada vez que hubo reelección, el presidente la aprovechó, con una excepción: Néstor Kirchner, que tenía un acuerdo con su esposa para alternarse al infinito sin tener una reelección consecutiva. Por eso Néstor Kirchner en el 2007 decidió que fuera su esposa candidata a la presidencia y para él reservarse para el turno del 2011. La muerte del 2010 obviamente desnaturalizó aquel acuerdo matrimonial que tenían para una continuidad al infinito, aquella Cristina eterna del que tanto se habló. Gran análisis de la mano de Sergio Supo. Muchísimas gracias, Sergio. Buen viernes, buen fin de semana.